gloria es de Dios. Santo sea el Señor. Adoramos a un Cristo vivo de poder. ¿Cuándo lo cree? ¿Cuándo lo cree? Santo sea el Señor. Tiene que estar a tu lado las palabras. La palabra de Dios. Santo sea el Señor. Gloria al que vive para siempre. La palabra de Dios es la misma voz audible de Dios. La misma Biblia habla y relata: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que Dios creó sobre la faz de la tierra, vemos desde el principio Dios empieza a hablar. Y cuando Dios empieza a hablar, Dios empieza, gloria a Dios, por crear todo lo que vemos, todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Aleluya. Yo puedo entender cuando Dios habla ahí. Cuando Dios habla, su palabra procrea donde no hay. Por tal razón, si Dios habló de ti, posiblemente aunque tú estás viendo resultado, aleluya, tú vas a producir. Porque Él dice su palabra. Cuando Él envía su palabra no puede retornar al vacío. Tiene que traer su cumplimiento a su tiempo. Porque el que está hablando no es un hombre, no es una mujer. El que está hablando es Dios. Por tal razón, cuando Dios habla, su palabra, aleluya, estremece. Aleluya. Mientras leía este libro, me llama mucho la atención. Aleluya. Voy a decir, gloria a Dios, santo sea el Señor. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios es como una carta de amor, nuestro Padre Dios, para guiarnos por el camino de vida en medio de tanta tentación y dificultades. Ahora bien, para no equivocarnos, es preciso interpretar la palabra divina, pues hay algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y necios interpretan torcidamente para su propia perdición. Hay que interpretar de acuerdo al sentir de la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Por tal razón, cuando leemos la palabra de Dios, vemos cuando Dios empieza a crear, Dios empieza a manifestar su gloria en la tierra. Todo lo que vemos sobre la faz de la tierra fueron creados por medio de la palabra. Si Dios no habla, por tal razón dice que en el principio era el Verbo. Dios, en otra palabra, hizo movimiento, hizo una acción para que todo lo que vemos sobre la faz de la tierra, aleluya, aconteciera. Pero, gloria a Dios, cuando leo la Biblia, entiendo que para que Dios pueda conectarse, Dios primeramente crea al hombre. Y cuando Dios crea al hombre, le da al hombre, gloria a Dios, la capacidad de que el hombre entendiera, aleluya, de que el hombre se manejara en el huerto de Edén. Por tal razón, cuando el hombre peca, el hombre, aleluya, sale de la cobertura de Dios. El hombre ya pierde la semejanza. El hombre pierde la identidad. El hombre pierde el carácter. Por tal razón, la palabra que Dios transmitió al hombre, el hombre no obedeció la palabra. Por tal razón, cuando nos vamos a la palabra, entendemos que la palabra transformó a muchos hombres en la Biblia. Ellos, aleluya, no caminaron conforme a lo que ellos veían, sino caminaron conforme a la palabra que Dios nos había dado. Por tal razón, yo puedo entender en el libro de Hechos, cuando Pablo perseguía a la iglesia, dice la palabra que la iglesia en aquel entonces sufría amenaza por causa de Pablo. Aleluya. Por tal razón, antes de Pablo, aleluya, tuvo un nombre Saulo. Saulo de quien, aleluya, firmaba una carta, y la carta que él firmaba le daba el permiso para soltar la iglesia. Pero Pablo no entendía. Aleluya. Que en medio de estas cosas él se iba a encontrar con la palabra. Por tal razón, Pablo chocó con la palabra.
Y cuando alguien choca con la palabra, no solamente te cambia el nombre, no solamente te cambia el apellido, no solamente te cambia la actitud, sino te cambia tu lenguaje. Por esta razón, cuando Pablo, aleluya, chocó con la palabra, dice la palabra, cuando vieron a Pablo, le decían, pero no era ese que perseguía la iglesia, no era ese que maltrataba la iglesia. Lo que pasa es que Pablo se había encontrado con la palabra. Por tal razón, debo decirle a alguien, cuando tú chocas con la palabra te cambia el nombre, la palabra te cambia el lenguaje, la palabra te cambia tu actitud. Aleluya, por tal razón. Aleluya. Por eso dice la palabra, cuando Pablo chocó con esta luz, no pude quedar diferente. Vengo a decirle a alguien, cuando usted empieza a vivir la palabra, cuando usted empieza a caminar conforme a la palabra, ya tú no representas la palabra te representa a ti. Gloria a Dios. Por tal razón yo pude entender por qué los discípulos, los apóstoles, aleluya, aleluya, caminaron en una dimensión tan alta, porque ellos, gloria a Dios, dice la palabra que Pedro, estando predicando en un concilio, por tal razón dice la palabra que los gobernantes, los reyes, santo sea el Señor, querían impedirle a ellos. Dice la palabra, cuando Pedro y Jacobo y Juan predicaban con señal, predicaban con prodigio, predicaban con autoridad. Dice la palabra que eran hombres sin letra. Escucha bien, esta gente no habían estudiado, esta gente no habían hecho ningún curso, esta gente, gloria a Dios, no había hecho, gloria a Dios, ningún curso. Pero cuando ellos hablaban, algo acontecía en el mundo espiritual. Cuando ellos hablaban, la atmósfera cambiaba. ¿Por qué? Porque eran gente que vivía en la palabra. Eran gente, gloria a Dios, que la golpeaban hoy, se levantaban y predicaban mañana. Eran gente, gloria a Dios, a pesar de que ellos estaban viviendo, ellos nunca dejaron la palabra. Dice la palabra que ellos eran un hombre sin letra. Lo que pasa es que ellos estuvieron con Jesús. Ellos estuvieron con el verbo que se hizo carne en la tierra. Por esta razón el que guarde esta palabra, por eso dice la palabra que guarde esta palabra, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron tempestades, vinieron viento, vinieron marea, vinieron todo, y no pudieron asoltar la casa. ¿Por qué? Porque estaba fundamentado sobre la roca. Alguien que vive la palabra, nadie lo detiene. Alguien que vive la palabra es imparable. Alguien que vive la palabra es imparable. Por eso que en muchas ocasiones querían detener a Pablo, pero no podían. Y primer principio, antes de tú conocer la palabra, antes de que tú vayas a la escritura, primeramente Dios te revela. Aleluya. Si no hay una revelación, no vas a conocer tu asignación. Y alma del Señor, ¿alguien me entendió? Si no hay una revelación, no vas a conocer tu asignación. Porque a Pablo se le reveló la palabra. Si Pablo no le fue revelado la palabra, aleluya, gloria a Dios, tal vez a los par de días él no iba a predicar. Pablo conocía quién lo había revelado. Por tal razón, donde quiera que él llegaba, él no callaba la palabra. Donde quiera que él llegaba, él daba la palabra conforme a lo que él había recibido. Y debemos vivir la palabra en este tiempo, porque estamos viviendo tiempo final y tiempo peligroso. Santo sea el Señor, donde tenemos que estar más empapados en la palabra. Aleluya. Por tal razón, gloria a lo que te va a mantener de pie, aleluya, es la palabra. Por tal razón dice la palabra que todo pasará menos mi palabra. El que la guarda, el que la vive, aleluya, es imparable. Nadie lo va a detener, porque no eres tú, la palabra te representa a ti. Por tal razón, aunque Pablo perseguía la iglesia, él no entendía su
vacilación. Él mismo perseguía a Jesús. Él mismo perseguía la palabra. Por tal razón, cuando empecé a escudriñar, a leer, y pude ver, aleluya, que los hombres que se mantuvieron fieles, que se mantuvieron imparables, los hombres que se mantuvieron en una dimensión, es porque ellos aprendieron a vivir la palabra de Dios. Ellos aprendieron a confiar en medio de sus momentos difíciles. Ellos nunca dejaron de predicar. Ellos nunca dejaron de mencionar el nombre de Jesús. Por tal razón vengo a decirle a alguien, cuando tú vives la palabra te cambia. La palabra cambia tu hablar, cambia tu caminar. Por tal razón, cuando en un momento dice la palabra, cuando Jesús iba a ser crucificado, dice la palabra que todos se esparcieron, solamente quedó Pedro. Cuando queda Pedro, dice la palabra, cuando vieron a Pedro, le dijeron a Pedro, tú también estuviste con él. Aleluya. ¿Por qué reconocieron a Pedro? Porque Pedro andaba con la palabra. Por tal razón dice la palabra que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por tal razón, él habitó en medio de nosotros. Aleluya. Por tal razón se hizo carne la palabra. Por tal razón, aleluya, cuando vieron a Pedro, aleluya, decían a Pedro, tú también estuviste con él, tú también hablas como él, tú también te comportas como él, tú tienes la marca de Cristo, tú tienes el diseño, aleluya. Por tal razón hay algo en ti que te representa, hay una marca en ti. Por eso Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, yo quiero la marca de Cristo encima. Por tal razón, donde quiera que usted pise, la palabra te va a representar. Tú no tienes que hablar, la palabra va a hablar por ti. Vamos a hablar de una generación de este lugar que va a guardar la palabra de Dios, que va a guardar los dichos de Dios, que va a guardar las escrituras de la palabra. Eso es lo que mantiene nosotros firmes en la tierra, la palabra de Dios. No tenemos que buscar el libro más importante, más terrible, es la Biblia, que pueda poner una generación de rodillas. Por tal razón, cuando nosotros empezamos a entender, nosotros empezamos a analizar, a escudriñar la palabra, no solamente oidores, sino hacedores, aférrate a Él, pide la gloria a Dios, y verás que tú y tu casa será imparable delante de Dios. Por tal razón, lo que hizo que estos hombres no negaron su fe es porque ellos habían conocido la Escritura, es porque ellos habían conocido la palabra. Y vengo a decirte en este lugar, vengo a decirte en esta hora, guarda los dichos de la boca de Dios, guarda su estatuto, guarda sus mandatos, guarda sus escrituras. Aleluya, y verá las cosas diferentes en tu vida, verá un cambio diferente. Por tal razón dice Pedro en una ocasión que en aquel entonces, aleluya, quería que Pedro sirviera a la mesa. Pedro dijo, nosotros nos convenimos a nosotros que sirvamos a la mesa, buscamos a diácono que pueden encargarse de eso. Nosotros nos vamos a encargar del ministerio, nosotros nos vamos a encargar de la palabra, nosotros nos vamos a encargar de predicar el evangelio, porque para esto fuimos llamados en este tiempo. Aleluya. Alguien que vive la palabra es alguien, gloria a Dios, que tiene su cuerpo en la tierra, pero su espíritu en el cielo. Alguien que vive la palabra está conectado con el cielo. Aleluya. Alguien que vive la palabra, aleluya, lo representa. Aleluya. Aunque la tierra está árida, aunque la tierra no fluye, aunque la tierra está seca, pero alguien que está en una palabra de parte del cielo, es posible que en 3 meses, es posible que en 3 días la tierra vuelve a llover, la tierra vuelve a germinar, la tierra vuelve a brotar. La razón, lo que te va a mantener en tiempo de angustia,
difíciles, en tiempo de escasez, en tiempo caótico, es guardar los dichos de la boca de Dios. Aleluya. Deuteronomio dice 6:6. Dios habla con el pueblo de Israel y le dice: guarda los dichos, guarda los mandatos, guarda la escritura. Aleluya. Por tal razón, átala, gloria, guarda la gloria de Dios, medita en ella y será prosperado en todos tus caminos. Por eso Dios le dice a Josué: ya mi siervo Moisés no estás. Ya Moisés se murió, Moisés no vio la tierra prometida. Te vas a encargar del pueblo. Vas a cruzar al pueblo del otro lado del Jordán. Santo sea el Señor. Tal vez José se sentía pánico. Tal vez Josué se sentía, aleluya, en un momento dice: ese pueblo numeroso, ahora me voy a encargar de ese pueblo para cruzar del otro lado. Pero Dios le dijo: enfuérzame y sé valiente. Enfuérzame y sé valiente. Aleluya. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo también. Aleluya. Mi alma te adora. Y no solamente le dice eso, le dice también: guarda la escritura, guarda los estatutos, guarda los mandamientos y será prosperado en todos los caminos. Yo puedo entender un principio ahí. Para que alguien, gloria a Dios, sea prosperado, alguien tiene que ser en la palabra, tiene que ser en la escritura, tiene que ser conforme al diseño de Dios. Nadie puede ser prosperado sin que Dios le dé permiso. Por tal razón, todo lo que alguien tiene es porque Dios posiblemente te lo entregó. Y eso es lo que nos va a mantener de pie, iglesia: la palabra de Dios. No tenemos que buscar, no tenemos que tocar la puerta, no. Él te dice: toca a mí y yo te responderé. Pero cuando tú aprendes a vivir la palabra primero, aprende a creer en la palabra primero, aprende a escudriñar la palabra, guardar la palabra de Dios, eso es lo que te va a mantener firme. Eso es lo que te va a mantener en tiempo de crisis, en tiempo de escasez. La palabra de Dios. Por tal razón, había mucho que en la tierra, en la época atrás, que en la tierra tuvieron muchas hambre, pero hubieron profetas que habían declarado una palabra, y la palabra que ellos habían declarado es porque ellos estaban firmes o sujetados a lo que ellos vivían. Por tal razón, lo que te va a mantener firme en esta generación es la palabra de Dios. Lo que te va a mantener, aleluya, imparable en esta generación es guardar los dichos de la boca de Dios. Por tal razón, aleluya, va a haber un tiempo, aleluya, tal vez caótico, va a haber un tiempo de escasez, va a haber un tiempo donde la gente va a buscar recursos por todo lado, va a haber un tiempo donde la gente va a tener necesidad, pero tú vas a tener la palabra que alimentar, tú vas a tener la última palabra, y esta palabra, por eso me di cuenta un principio: aunque nadie quiere obedecer a Dios, aunque nadie quiere escuchar a Dios, siempre Dios tiene a uno escogido, siempre Dios tiene a uno guardado a su debido tiempo. Por eso dice la palabra, cuando en aleluya, Santo Jesús, en Génesis su capítulo 6, cuando la tierra estaba llena de violencia, la tierra, la gente habían dado la espalda a Dios, la gente estaba caminando conforme a su presencia. Dice la palabra que habían quedado Noé era justo. Siempre van a tener en esta generación un hombre y una mujer que traiga una palabra de parte del cielo. En esta generación va a quedar un remanente que está dispuesto a buscar a Dios en medio del tiempo difícil, en medio del tiempo de abundancia, en medio del tiempo de escasez. Va a haber una generación dispuesta a clamar a Dios.
la palabra de Dios. Es lo que me mantiene de pie todavía. Es que me mantiene predicando la palabra de Dios todavía. Aunque con lucha, con dificultades, pero vamos a llegar a la meta final. Aunque sea con prueba, con proceso, pero vamos a llegar a un destino. Aleluya, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que avanzamos para salvación. Por la razón cargamos la palabra de Dios, y la palabra que cargamos, aleluya, se va a cumplir a su tiempo, pero viviendo la palabra, viviendo la escritura de Dios. Entienda que no hay nada que el hombre pueda hacer o que el hombre pueda poseer si no le fue dado por Dios. Dios es el que conoce todo, Dios es el que lo sabe todo. Por la razón, si Él te dio una palabra, abraza esa palabra. Si Él te dio una palabra, camina sobre esta palabra. Si Él te dio una palabra, aleluya, vive esa palabra. Hay una palabra de Dios. Hay una palabra de Dios. Hay una palabra de Dios. Hay una palabra en los aires. Aleluya. Hay una palabra de Dios. Alguien va a salir diferente en este lugar. Alguien va a salir con una palabra de Dios en este lugar. Alguien va a ser diferente en esta noche. Alguien le va a cambiar el lenguaje en esta noche. Alguien le va a cambiar el nombre en esta noche. Alguien le va a cambiar su pasado. Alguien le va a cambiar su historia. Hay una palabra, iglesia. Esa palabra que te mantiene de pie todavía. Esa palabra que te mantiene respirando todavía. Esa palabra que te mantiene caminando día tras día todavía. Aleluya. Alguien Dios va a cambiar su historia. Alguien Dios va a cambiar su pasado. Alguien, gloria a Dios, le va a conocer como Saulo. Le va a conocer como Pablo que predica de Cristo. Alguien le va a cambiar el nombre. Alguien le va a cambiar su pasado. Alguien le va a cambiar su historia. Alguien le va a cambiar. Su nombre, nombre de Cristo. Hay una palabra. Y cuando nosotros vivamos esa palabra,
nosotros seremos diferentes en medio de una generación perversa. La palabra de Dios es la que edifica, es la que levanta el caídos. Por la razón, cada uno de nosotros portamos una palabra. Cada uno de nosotros portamos una asignación. Aunque, aleluya, no se está cumpliendo, pero su divertido tiempo se va a cumplir. Porque yo creo en un Dios cuando Él habla su palabra procrea donde no hay. Yo creo en un Dios cuando habla de una generación, aunque la generación puede pasar año tras año, su palabra se va a cumplir como quiera. Porque la palabra de Dios no puede retornar vacía. Y es su nombre. En el nombre de Cristo, la persona que lo quiero en este lugar.